Hay historias en los textos sagrados que prefieren mantenerse en silencio. Relatos que incomodan, que desafían la narrativa pulida de la fe, que revelan verdades tan crudas sobre la naturaleza humana que resulta más fácil saltarlas durante la lectura dominical. La historia de Tamar es una de ellas. No encontrarás su nombre bordado en pancartas de escuelas dominicales, ni verás su rostro en las ilustraciones coloridas de Biblias infantiles. Sin embargo, su experiencia nos confronta con algo que la psicología moderna apenas comienza a nombrar con claridad: el trauma complejo, el silencio impuesto por el poder y la devastación interna que ocurre cuando las instituciones que deberían protegerte se convierten en cómplices de tu dolor. Imagina por un momento que eres una joven en el palacio más poderoso de Israel. Tu padre es el rey David, el hombre según el corazón de Dios, el guerrero poeta cuyas victorias han sido cantadas en cada rincón del reino. Creces rodeada de lujo, pero también de complejidad. Tu familia es un entramado de madres diferentes, hermanos de distintas alianzas políticas, rivalidades veladas bajo cortesías formales. Eres virgen, princesa, intocable según las leyes de tu pueblo. Tu cuerpo es un territorio sagrado. Tu pureza, un valor que define tu futuro. Tu honor. Pero hay una mirada que persiste demasiado tiempo. Una sonrisa que no es fraternal. Un hermano cuyo afecto ha cruzado líneas que nunca debieron ser pisadas. Su nombre es Amnón, tu medio hermano, el primogénito del rey, el heredero aparente del trono, y está obsesionado contigo. La psicología contemporánea tiene términos para esto: fijación patológica, distorsión de vínculos familiares, cosificación sexual dentro de sistemas de poder. Pero en ese momento, en ese palacio, solo existe el peso de su mirada y una inquietud que no sabes nombrar. Amnón no come, dicen los sirvientes. Se ha enfermado de amor, susurra la corte con una mezcla de romanticismo y preocupación. Pero no es amor lo que devora a Amnón, es posesión, es el delirio de quien confunde deseo con derecho, quien ha aprendido que el poder masculino en esa cultura puede tomar lo que quiere. Aquí es donde la historia se vuelve insoportablemente familiar para quienes han estudiado la dinámica de abuso en sistemas familiares. Amnón tiene un primo llamado Jonadab, descrito en el texto como hombre muy astuto. La astucia cinética es siempre peligrosa, pero cuando se pone al servicio de la manipulación, se convierte en un arma letal. Jonadab diseña el plan perfecto. Amnón fingirá estar enfermo y pedirá que su hermana Tamar le prepare alimento con sus propias manos. Una solicitud aparentemente inocente. El rey David, ocupado con asuntos de Estado, con múltiples esposas e hijos que supervisar, no ve la trampa. Envía a su hija directamente hacia el depredador. Detente aquí por un momento. Respira, porque lo que viene a continuación es el núcleo del trauma que marcará a Tamar para siempre. Y es importante que comprendamos no solo lo que sucede, sino cómo funciona psicológicamente. Tamar llega a la casa de Amnón con ingredientes frescos, con la obediencia de quien ha sido educada, para servir a su familia, para honrar las peticiones de sus hermanos, para confiar en que los espacios familiares son seguros. Prepara las tortas delante de él, tal como le fue ordenado. Pero cuando intenta llevarle el alimento, Amnón ordena que todos salgan de la habitación. Es ahí, en ese momento de soledad forzada, cuando Tamar comprende. El texto bíblico registra sus palabras exactas: no, hermano mío, no me humilles, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Escucha la claridad de su negativa. No hay ambigüedad, no hay espacio para malentendidos. Tamar articula 3 niveles de rechazo: el personal, no me humilles; el cultural, no se hace así en Israel; y el moral, no hagas tal vileza. Ella nombra lo que está a punto de suceder con precisión absoluta, y luego intenta razonar con él, ofreciéndole una alternativa. Habla al rey que él no me negará a ti. Algunos intérpretes han debatido si esto fue una estrategia desesperada de negociación o una propuesta genuina, pero lo que revela sin duda es la mente de una mujer intentando usar cualquier herramienta a su disposición
para evitar lo inevitable. Amnón no escucha. La fuerza física se impone. El texto es brutal en su brevedad. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Violación, incesto, traición familiar, abuso de poder, destrucción de confianza. Todo condensado en una sola línea que contiene un universo de dolor. Y aquí es donde la psicología del trauma nos ayuda a entender algo que podría parecer contradictorio: lo que sucede inmediatamente después. El texto dice que entonces Amnón la aborreció con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Este giro psicológico es devastador y revelador. Amnón nunca amó a Tamar. Lo que sintió fue obsesión, cosificación, el tipo de fijación que reduce a otra persona a un objeto para la satisfacción del ego. Y cuando ese objeto ya no representa el desafío de lo inalcanzable, cuando la fantasía se consume en el acto violento, lo que queda es asco, dirigido no hacia sí mismo como debería ser, sino proyectado hacia la víctima. Es un mecanismo de defensa psicológico bien documentado. El perpetrador transfiere la culpa, transforma su propia vergüenza en repulsión hacia quien victimizó. De esta manera, Amnón puede preservar su autoimagen, evitando confrontar la monstruosidad de lo que acaba de hacer. Y entonces le ordena irse. Tamar, aún en shock, aún procesando la devastación, le responde con palabras que perforan siglos: «No hay razón, mayor mal es este de echarme que el que me has hecho». Ella comprende algo que Amnón, en su egoísmo protector, no puede ver: que ser expulsada después de la violación multiplica el daño. En la cultura de ese tiempo, una mujer violada que es rechazada queda en un limbo social devastador. No es virgen, por lo tanto, no puede casarse con honor. No es esposa, por lo tanto, no tiene protección legal. Es marcada, señalada, convertida en evidencia ambulante de vergüenza. Tamar está pidiendo, incluso en su trauma recién infligido, que Amnón asuma alguna responsabilidad, que no añada el abandono a la violación. Pero él llama a su sirviente y ordena: «Échame a esta fuera de aquí», y cierra tras ella la puerta. Esta ya ni siquiera usa su nombre. La ha reducido a un objeto que debe ser removido. El sirviente obedece, y Tamar sale del palacio de Amnón hacia un mundo que nunca volverá a ser el mismo. El texto nos dice que llevaba un vestido de colores, la túnica que usaban las hijas vírgenes del rey, un símbolo de estatus, pureza, identidad. Y en un acto de expresión corporal de su trauma, Tamar toma ceniza y la esparce sobre su cabeza. Rompe el vestido de colores y pone su mano sobre su cabeza mientras camina llorando a gritos. Estos gestos no son dramáticos en el sentido teatral. Son el lenguaje del duelo en su cultura, rituales reservados para las pérdidas más profundas. Tamar está de luto por sí misma, por la vida que tenía antes de entrar a esa habitación, por la identidad que le fue arrancada, por el futuro que se evaporó. La psicología del trauma nos enseña que las víctimas de violencia sexual a menudo experimentan una fragmentación del yo. Hay un antes y un después tan marcados que la persona siente que ha muerto una versión de sí misma. Tamar está ritualizando esa muerte mientras camina por el palacio. Y entonces aparece su hermano Absalón. El texto dice que al verla le pregunta: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? La pregunta revela que Absalón sospecha o sabe algo, y su respuesta inmediata es escalofriante en su pragmatismo protector. «Calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este asunto». 3 imperativos devastadores. Calla, es tu hermano, no lo tomes tan en serio. Con estas palabras, Absalón, probablemente intentando proteger a su hermana del escándalo público, de las habladurías, de la vergüenza social, hace algo profundamente dañino desde la perspectiva del procesamiento del trauma. Le impone silencio. La investigación moderna sobre trauma complejo nos muestra que una de las intervenciones más críticas después de un evento traumático es la posibilidad de nombrar, de contar, de ser escuchado y creído. Cuando se silencia a una víctima,
El trauma no procesado se enquista, se vuelve tóxico internamente. No desaparece por no hablarse de él, se transforma en síntomas, en patrones, en una herida que nunca cierra correctamente porque nunca fue limpiada. Tamar obedece a su hermano. El texto dice, y quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón. Desconsolada. Una sola palabra que contiene océanos de sufrimiento. Aislada, sin consuelo, viviendo en la casa de Absalón, pero esencialmente sola con su dolor. Y el rey David se entera. El Padre Todopoderoso, el hombre que enfrentó gigantes, que unificó un reino, que es llamado guerrero de Dios. El texto dice, luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enojó. Ira, pero no acción, no justicia, no intervención. Algunos manuscritos antiguos añaden que no quiso castigar a Amnón porque era su primogénito y lo amaba. Si esta adición es auténtica, revela algo devastador sobre la jerarquía de valores en ese sistema. El amor al hijo varón, al heredero, supera la defensa de la hija violada. Aquí es donde debemos detenernos y examinar algo que la psicología sistémica familiar ha estudiado extensamente: la dinámica del secreto familiar tóxico y la protección del agresor. En familias donde ocurre abuso, especialmente abuso sexual, es común que el sistema familiar priorice la preservación de la imagen externa, la protección del perpetrador con poder, sobre la sanación de la víctima. David enfrenta un dilema imposible de su propia creación. Castigar a Amnón significa reconocer públicamente el horror ocurrido en su familia, manchar la reputación de la casa real, complicar la sucesión del trono. Su silencio es político, pero para Tamar es una segunda violación: la negación institucional de su dolor. Durante 2 años completos, Absalón no habla con Amnón. 2 años de silencio gélido, mientras Tamar vive su trauma en soledad forzada. La psicología nos enseña que el tiempo no cura por sí solo. Sin procesamiento, el tiempo solo permite que el trauma se haga crónico. Absalón está planeando, calculando. No busca justicia legal porque el sistema ya demostró que no la proveerá. Busca venganza, que es justicia frustrada transformada en violencia personal. Finalmente, en el momento preciso, durante una celebración de esquila de ovejas, Absalón ordena a sus sirvientes que maten a Amnón cuando esté alegre por el vino. Cuando Amnón muere, algunos podrían sentir que se hace justicia. Pero considera lo que esto significa para Tamar. La violencia no devuelve lo robado. La muerte de Amnón no restaura su virginidad según los estándares de su cultura. No elimina los 2 años de silencio impuesto. No borra las noches de insomnio, los flashbacks, el asco hacia su propio cuerpo que muchas víctimas de violación experimentan. La venganza de Absalón, aunque comprensible desde su perspectiva de hermano enfurecido que finalmente actúa, no centra a Tamar. Ella sigue siendo una nota al pie en la historia de los hombres poderosos que la rodean. Y aquí está la parte más desgarradora de todo. Después de este relato, Tamar desaparece del texto bíblico. No sabemos qué fue de su vida. No hay registro de que se casara, de que tuviera hijos, de que encontrara sanación o propósito. La última imagen que tenemos de ella es esa frase demoledora: desconsolada, en casa de Absalón. Es como si la narrativa misma replicara el silenciamiento que experimentó en vida. Su historia importa solo en la medida en que desencadena eventos entre hombres: la lujuria de Amnón, la venganza de Absalón, la debilidad de David. Pero Tamar como persona, como sobreviviente con una vida interior, con procesos de duelo y quizás de resiliencia, queda invisible. Esto nos lleva a una pregunta psicológica y espiritual profunda. ¿Qué hacemos con las historias que no tienen cierre narrativo satisfactorio? La Biblia está llena de relatos con finales claros. El malvado es castigado, el justo es vindicado, Dios interviene de manera evidente. Pero la historia de Tamar no ofrece ese consuelo. Es incómoda precisamente porque refleja la realidad de muchas víctimas. El trauma ocurre, los sistemas fallan, la justicia institucional no llega,
y la persona debe encontrar la manera de continuar existiendo en un mundo que no la reparó. Desde la perspectiva de la psicología del trauma, podemos entender lo que Tamar probablemente experimentó. El trastorno de estrés postraumático complejo, que se desarrolla después de traumas interpersonales repetidos o prolongados, especialmente cuando involucran traición de confianza, incluye síntomas como alteraciones en la percepción de uno mismo, dificultad para regular emociones, pérdida de sentido o esperanza, alteraciones en las relaciones. Tamar vivió no solo la violación, sino la traición de su hermano, el silenciamiento de otro hermano, el abandono protector de su padre y el aislamiento social resultante. Cada una de estas capas añade complejidad al trauma original. La vergüenza es otro componente crítico. Aunque Tamar no hizo nada malo, su cultura la marca como impura. La vergüenza tóxica, diferente de la culpa saludable por acciones propias, es un sentimiento corrosivo de que algo fundamental está mal con nuestro ser. Las víctimas de violencia sexual a menudo internalizan esta vergüenza, especialmente cuando las estructuras sociales y familiares la refuerzan mediante silencio o culpabilización implícita. Tamar no solo carga con el trauma del acto violento, sino con la vergüenza cultural de haber sido violada, como si de alguna manera fuera responsable de la maldad que otro eligió infligirle. Existe también el fenómeno que los psicólogos llaman traición institucional, el daño adicional que ocurre cuando instituciones en las que confiamos para protegernos nos fallan. Para Tamar, esto ocurre en múltiples niveles. La familia, que debería ser refugio seguro, contiene al perpetrador. El padre, que debería defender, guarda silencio. El hermano, que debería apoyar el procesamiento del trauma, impone silencio. El sistema legal y social, que debería ofrecer justicia, no tiene mecanismos adecuados para mujeres en su posición. Esta acumulación de traiciones puede ser tan devastadora como el trauma original, pero hay algo más que la historia de Tamar nos obliga a confrontar: la manera en que los sistemas religiosos y espirituales manejan estas narrativas incómodas. ¿Por qué esta historia permanece en el texto sagrado si es tan perturbadora? Algunos teólogos argumentan que precisamente su inclusión es significativa. Las escrituras no ocultan la depravación humana, no pintan a los héroes de fe como perfectos, no pretenden que el mal no existe en las familias más piadosas. La honestidad brutal del texto es, en sí misma, una forma de validación para quienes han experimentado traumas similares. Sin embargo, la inclusión sin interpretación adecuada puede ser problemática. Durante siglos, esta historia se ha predicado enfocándose en los pecados de Amnón o en las consecuencias políticas para la casa de David, pero raramente centrando la experiencia de Tamar como sobreviviente. Esto perpetúa un patrón donde el dolor de las víctimas es secundario a las lecciones morales que podemos extraer sobre los perpetradores. Es hora de leer estas historias de manera diferente, preguntándonos: ¿qué podemos aprender sobre el trauma, la resiliencia, el fallo de sistemas, la necesidad de justicia restaurativa? La psicología contemporánea nos ofrece herramientas que Tamar no tuvo. Entendemos ahora la importancia de creer a las víctimas cuando hablan, de no imponer silencio, de ofrecer espacios de procesamiento del trauma. Sabemos que la recuperación no significa volver a ser quien eras antes, porque esa persona ya no existe. Significa integrar la experiencia traumática en una narrativa de vida coherente, donde el trauma no defina completamente la identidad, pero tampoco sea negado. Sabemos que la justicia, aunque importante, no es suficiente para la sanación, que las víctimas necesitan también validación, apoyo comunitario, oportunidades de reclamar agencia sobre sus propias historias. Hay algo profundamente revelador en el detalle de que Tamar rasgara su vestido de colores. Ese vestido era un símbolo de identidad, hija virgen del rey. Al romperlo, está declarando que esa identidad ha sido destruida. Pero consideremos otra lectura. Al ser ella quien lo rompe, está tomando una acción, ejerciendo agencia aunque sea en la expresión de su duelo. Después de que todo le fue arrebatado, después de que Suno fue ignorado,
Después de que su cuerpo fue violado sin su consentimiento, ella elige cómo expresar lo que le ha sucedido. Es una forma mínima de control, pero es algo. Este tipo de actos, aparentemente pequeños, son significativos en la psicología del trauma. Cuando todo el sentido de seguridad y control ha sido violado, recuperar incluso decisiones menores puede ser un paso inicial hacia la reconstrucción. Los terapeutas que trabajan con sobrevivientes de violencia sexual a menudo enfatizan la importancia de devolver el control, permitir que el paciente dirija el ritmo de la terapia, respete sus propios límites, tome decisiones sobre su proceso. Es el antídoto contra la experiencia de ser completamente dominado por otro. Absalón nombró a su hija Tamar, según nos dice el texto en otro lugar. Algunos interpretan esto como un homenaje a su hermana, un intento de preservar su memoria. Pero también puede verse como un acto de resignificación. Darle el nombre de Tamar a una hija amada, descrita como hermosa, que presumiblemente tendría un futuro diferente, podría ser una manera de rechazar la narrativa de que el nombre Tamar solo signifique trauma y desolación. Es especulación, pero nos recuerda que las historias no terminan donde el texto termina. Las vidas continúan, las memorias persisten, los nombres se transmiten. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia que ningún sermón quiere contar? Primero la contamos, le damos voz al silencio impuesto. Nombramos lo que el texto nomina, pero que las interpretaciones a menudo suavizan: violación, incesto, fallo sistémico, traición familiar, silenciamiento de víctimas. Segundo, centramos a Tamar, no como ilustración de los pecados de otros, sino como persona con experiencia propia que merece ser vista. Tercero, conectamos su historia antigua con realidades contemporáneas: las víctimas que aún hoy no son creídas, los sistemas que protegen a perpetradores poderosos, las familias que imponen silencio para preservar reputaciones. Cuarto, y quizás más importante, resistimos el impulso de imponer un final feliz artificial. No sabemos si Tamar encontró sanación. No sabemos si reconstruyó una vida con significado. No sabemos si el trauma la definió completamente o si encontró maneras de existir más allá de él. Y está bien no saberlo. Parte de honrar su historia es resistir la necesidad de redimirla de maneras que nos hagan sentir cómodos. Algunas historias simplemente son testimonio del horror que los seres humanos son capaces de infligirse unos a otros y de la capacidad de sistemas enteros para fallar a los más vulnerables. Pero el testimonio en sí mismo tiene valor. Cuando leemos la historia de Tamar y nos sentimos incómodos, esa incomodidad es apropiada. Debería perturbarnos que una mujer joven fuera violada por su hermano. Debería enfurecernos que su padre no la defendiera. Debería rompernos el corazón que viviera desconsolada. Estas emociones son señales de que aún tenemos brújula moral funcional, que reconocemos la injusticia cuando la vemos, que no nos hemos entumecido completamente al sufrimiento ajeno. Y para quienes han experimentado traumas similares, para las incontables Tamares contemporáneas, cuyas historias tampoco quieren contarse en espacios pulidos y cómodos, esta antigua narrativa puede ofrecer algo diferente al consuelo: validación. Validación de que el trauma es real, de que los sistemas fallan, de que el silencio impuesto es una forma de violencia adicional, de que la ausencia de justicia no significa que no la merezcas. Tu historia importa aunque nadie quiera escucharla. Tu dolor es real aunque nadie lo valide. Tu vida tiene valor aunque el trauma haya alterado su trayectoria. La historia de Tamar nos desafía a construir comunidades diferentes, familias diferentes, sistemas diferentes, comunidades donde el poder no sea excusa para abuso, familias donde proteger la imagen sea menos importante que proteger a los vulnerables, sistemas donde la justicia no dependa de tu posición social o género, espacios donde el silencio no sea impuesto, sino que el testimonio sea invitado y honrado, culturas donde las víctimas sean creídas, apoyadas, centradas en procesos de sanación en lugar de ser silenciadas para comodidad de otros. Esto requiere algo más que indignación momentánea al leer una historia antigua.
requiere examen honesto de cómo nuestras propias estructuras, nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras instituciones manejan acusaciones de abuso. ¿Priorizamos reputaciones sobre personas? ¿Protegemos a perpetradores con poder? ¿Imponemos silencio a víctimas bajo el disfraz de evitar escándalo? ¿Creemos realmente cuando alguien se atreve a romper el silencio o buscamos razones para dudar, para minimizar, para preservar nuestro status quo cómodo? La psicología nos enseña que las culturas del silencio permiten que el abuso prolifere. Cuando las víctimas saben que no serán creídas o serán culpadas, dejan de reportar. Cuando los perpetradores saben que serán protegidos por el sistema, continúan abusando. El silencio no protege a nadie excepto a quienes se benefician de su poder para dañar sin consecuencias. Romper esos silencios es incómodo, es disruptivo, amenaza estructuras de poder establecidas. Por eso es esencial. Tamar rasgó su vestido y lloró en voz alta. No fue silenciosa en su duelo inicial, aunque luego le fue impuesto silencio. Hay algo instructivo en esa resistencia inicial a la invisibilización. Antes de que Absalón le dijera que callara, ella expresó su devastación públicamente. Caminó por el palacio con ceniza en la cabeza, con el vestido rasgado, llorando. Obligó a quienes la vieron a enfrentar lo que había ocurrido, aunque fuera brevemente, antes de que el sistema la silenciara. Este es un modelo, aunque trágico, de resistencia. Insistir en que el trauma sea visible, en que el dolor no sea escondido, en que la injusticia no sea ignorada. Cuando víctimas contemporáneas rompen silencios, cuando hablan públicamente sobre abusos ocurridos en instituciones respetadas, en familias prominentes, por personas poderosas, están haciendo lo que Tamar hizo, rasgando vestiduras metafóricas, poniendo ceniza visible, insistiendo en que otros vean lo que preferiríamos no ver. Y la respuesta apropiada no es decirles que callen porque es su hermano, su padre, su pastor, su líder. La respuesta apropiada es creer, investigar, buscar justicia, ofrecer apoyo, cambiar sistemas para que no fallen a la próxima víctima de la misma manera. Esto es lo que David debió hacer y no hizo. Esto es lo que Absalón debió hacer en lugar de imponer silencio. Esto es lo que comunidades contemporáneas deben hacer. Existe un concepto en psicología del trauma llamado crecimiento postraumático. La idea de que algunas personas, después de experiencias traumáticas, desarrollan nueva perspectiva, fortaleza, compasión o sentido de propósito. No es que el trauma sea bueno o necesario para ese crecimiento, sino que algunas personas logran integrar la experiencia devastadora en una narrativa más amplia, donde también encuentran significado. No sabemos si Tamar experimentó algo así, pero sabemos que su historia, preservada en texto sagrado, ha dado lenguaje a incontables personas para nombrar sus propios traumas, para sentirse menos solas, para exigir mejor de sus comunidades. En ese sentido, aunque Tamar misma desaparece del texto desconsolada, su historia continúa hablando, continúa perturbando lecturas cómodas, continúa desafiando sistemas que prefieren silencio, continúa validando a víctimas que necesitan saber que no están locas, que el sistema realmente falló, que tienen derecho a su dolor y su indignación. Esa es una forma de legado, aunque no la que ella elegiría si hubiera tenido opción, porque nadie elige ser reducido a lección para otros. Nadie elige que su trauma más profundo sea preservado como texto de estudio. Tamar era persona completa con sueños, esperanzas, vida interior rica que nunca conoceremos. Reducirla solo a víctima, incluso en el proceso de honrar su sufrimiento, es otra forma de deshumanización. Debemos mantener esa tensión, contar su historia sin pretender que la conocemos completamente, honrar su dolor sin reducirla solo a ese dolor, aprender de su experiencia sin convertirla simplemente en objeto de lección. La Biblia no nos dice si Tamar creyó en Dios después de lo que experimentó. No sabemos si oró, si cuestionó, si maldijo, si encontró consuelo espiritual o si la fe de su padre le parecía hipócrita dada su inacción. Esta ausencia de información es frustrante pero también apropiada.
Las respuestas espirituales al trauma son profundamente personales y complejas. Algunas víctimas encuentran consuelo en la fe, otras la pierden completamente. Algunas luchan durante años antes de reconstruir alguna forma de creencia. Otras deciden que un Dios que permite tal horror no merece su devoción. Todas estas respuestas son válidas. El trauma sacude fundamentos, y los fundamentos espirituales no son excepción. Decirle a una víctima de violencia sexual que simplemente debe perdonar, que debe confiar en que Dios tiene un plan, que debe agradecer por las lecciones aprendidas, es añadir violencia espiritual al trauma original. A veces, lo más espiritual que podemos hacer es sentarnos en silencio con el dolor de alguien, sin intentar resolverlo con frases hechas, sin imponer significado donde solo hay devastación, sin apresurarnos hacia el perdón o la resolución antes de que haya habido verdadero lamento. El libro de Job nos muestra que las Escrituras tienen espacio para la protesta, para las preguntas sin respuesta, para la sacudida de puños hacia el cielo. Tamar no tiene voz en el texto para articular su lucha espiritual, pero el texto mismo, al incluir esta historia sin resolución satisfactoria, sin intervención divina clara, sin justicia restaurada, hace espacio para la complejidad. Hace espacio para realidades donde Dios parece ausente, donde el mal triunfa temporalmente, donde los inocentes sufren sin razón aparente. Y quizás eso es exactamente lo que necesitamos, textos que reflejen honestamente la realidad del sufrimiento en lugar de solo historias donde todo se resuelve felizmente. Porque la vida real está llena de Tamares cuyas historias no terminan bien, cuyo trauma no es redimido en narrativa satisfactoria, que deben encontrar maneras de continuar existiendo en mundos que no las repararon. Necesitan saber que su experiencia es válida incluso sin final feliz, que su dolor importa incluso sin resolución clara, que su vida tiene valor incluso marcada por trauma no elegido. Entonces, esta historia que ningún sermón quiere contar es precisamente la que más necesitamos contar, porque en el acto de contarla, en el acto de centrar a Tamar, de nombrar el fallo sistémico, de validar la devastación, de resistir finales artificialmente felices, estamos diciendo algo crucial a cada sobreviviente. Tu historia importa, tu dolor es real. Mereces justicia aunque no la hayas recibido. Mereces sanación aunque el camino sea largo y difícil. Mereces ser vista como persona completa y no solo como víctima o lección. Y estamos diciendo algo crucial a cada comunidad, familia, institución. Tienen responsabilidad de proteger a los vulnerables, de creer a quienes rompen silencios, de buscar justicia incluso cuando sea incómodo, de cambiar sistemas que fallan, de nunca priorizar reputación sobre personas, de crear espacios donde el testimonio sea honrado y el trauma procesado en lugar de escondido. El legado de Tamar debería ser comunidades que funcionan diferente, que responden diferente, que valoran diferente. Su historia antigua nos confronta con preguntas contemporáneas urgentes. ¿Cómo respondemos cuando alguien en nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad revela abuso? ¿Protegemos al perpetrador con poder o centramos a la víctima? ¿Imponemos silencio o creamos espacio para testimonio? ¿Buscamos justicia genuina o nos conformamos con mantener apariencias? ¿Ofrecemos apoyo real a largo plazo o solo condolencias momentáneas? ¿Cambiamos estructuras que permitieron el abuso o simplemente tratamos síntomas sin abordar causas sistémicas? Estas no son preguntas fáciles. A menudo tienen consecuencias complicadas, pero son las preguntas que la historia de Tamar nos obliga a enfrentar si la leemos honestamente, y al enfrentarlas, al elegir respuestas que centran a víctimas y demandan cambio sistémico, honramos no solo a Tamar, sino a todas las personas cuyas historias de trauma y supervivencia merecen ser contadas, creídas, validadas y respondidas con justicia y compasión genuinas. La historia de Tamar no termina con esperanza fácil, termina con silencio impuesto, con desolación, con ausencia de justicia institucional, pero al contarla de todas formas,
al negarnos a dejarla escondida en footnotes de genealogías reales, al insistir en su humanidad completa y el horror de lo que experimentó. Estamos escribiendo un final diferente. Un final donde su historia no es olvidada, donde su dolor no es minimizado, donde su experiencia contribuye a despertar conciencias y cambiar sistemas. No es el final que ella elegiría, pero es un legado que importa. Y para cada persona que lee o escucha esta historia y reconoce ecos de su propia experiencia, que siente validación de que lo que vivieron fue realmente devastador, que encuentra lenguaje para nombrar fallos sistémicos que experimentaron, que se siente menos sola en su trauma no resuelto, Tamar habla todavía a través de milenios. Su silencio impuesto no fue la última palabra. Su historia contada de nuevo, centrada de nuevo, honrada de nuevo, continúa rompiendo silencios y demandando mejor de todos nosotros.